Padres primerizos. Listo. Hola amigos. Hoy en nuestro programa Padres Primerizos abarcaremos un tema muy interesante e importante para todos nuestros padres de familia. Cómo administrar su dinero o cuáles son los tips indispensables que sean de sustento en el proceso de crianza de sus hijos. Para ello contaremos con la presencia de Talita Revelo, egresada de la carrera de Economía de la Universidad Técnica del Norte. Hola Talita, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días o tardes. Agradecida de estar presente en este podcast. De igual manera, conocemos sobre estos temas de economía, entonces creo que sería un aporte bastante importante para estas personas que sean madres o padres, que tengan su primer hijo y sepan cómo deben de tener estable su economía para que de igual manera pueda darle resultado hacia sus hijos. Exacto. Entonces, bueno, comencemos amigos y gracias Talita por encontrarte y por aceptar nuestra invitación en este podcast. Cuéntame, ¿cómo se debe entonces administrar este dinero para la correcta crianza de los hijos? ¿Cómo deben administrar los padres de familia? Claro, yo creo que lo primero, y a veces uno piensa que es muy común hablar sobre esto que se llama el ahorro, ¿no? Entonces, en economía es full importante esto del ahorro porque es un componente que viene a ser del PIB. Si lo hablamos en algo macroeconómico, todo el gobierno utiliza lo que es el ahorro. Entonces, creo que primero hay que partir sobre eso. Si tú creo que eres padre primerizo y no tienes la opción de seguir estos cursos que vienen a ser educación financiera y tal vez no conoces sobre lo que viene a ser la economía como tal, ¿no? Yo creo que lo primero y lo que creo que algunos también contadores apoyan este párrafo que voy a mencionar, que viene a ser, que es convertir los gastos variables en fijos. Creo que es lo primero, porque en sí como gastos variables tienes, por ejemplo, cuando no tienes hijos dices, bueno, este mes voy a viajar. Y yo creo que como padres, cuando tú tienes un primer hijo, quieres darle todo. O sea, por ejemplo, si te pide algo, quieres aportarle en eso, pero yo creo que en eso tienes que restringirte un poco y ahí es lo que viene el ahorro. Tal vez hacerlo por porcentajes. Bueno, tienes estos gastos fijos que vienen a ser el arriendo de tu hogar, si es que de pronto estás arrendando, o lo que viene a ser el pago de servicios básicos, ¿no? Entonces, cambiar todos estos gastos variables que tienes, como te mencionaba, por ejemplo, un viaje, o darle a tu hijo tal vez el pago de la colegiatura o donde esté la escuela. Entonces, tal vez creo que de eso se empezaría. Y eso, tratar de sacar un porcentaje de eso como para que tú guardes. Por ejemplo, hay personas que utilizan este dinero para ingresar a pólizas. Por ejemplo, pólizas de seguro donde sabes que cuando tu hijo sea grande le puedes pagar la universidad, así sea pública o privada, pero tienes de pronto si se va a otra ciudad para poder solventar este tipo de gastos. Porque ya tener un hijo bueno, vivir solo puede tener sus gastos, ¿no? Pero ya tener otro hijo ya te aumenta bastante esto. Entonces yo creo que lo primero que tendrías que hacer es educarte bastante en esto que es economía y lo que es la educación financiera en sí, partiendo desde el ahorro. Otra pregunta que me gustaría hacerte. ¿Piensas que aquí en Ecuador, tal vez sea por un fenómeno cultural, malgastar el dinero cuando ya eres padre primerizo, es normal? Claro, yo creo que sí, porque como te mencionaba, por ejemplo, uno cuando tiene su primer hijo y tiene un trabajo estable, uno dice, no, a ver, si mi hijo me pide esto, tengo que darle y así. Y a veces hasta los educas de una manera mal, porque ellos tampoco no nacen, si te miran a ti, no nacen con una educación financiera estable también. Entonces, yo creo que es normal en países tercermundistas que haya este tipo de malgasto. Después, por eso es lo que conlleva problemas de que de pronto después te toca. Creo que ahí también vendría otro tip, esto de los préstamos, porque las tarjetas de crédito, tú dices, a ver, ya a mi hijo le di esto, pero ya el próximo año ya no tienes ese mismo ingreso, o capaz que ya, bueno, sería bueno si es que tú tienes un trabajo estable, ¿no? Pero en el caso que no, ya los gastos al siguiente año. Bueno, y también ya partiendo de algo que no sea el trabajo, la inflación creo que también. Entonces,
lo que tú compraste el año anterior a $10 por la inflación, que eso es lo que vivimos, un fenómeno económico muy grande de todos los países tercermundistas, ¿no? Que como somos nosotros, países latinoamericanos, que sufren sobre esto. Entonces, tú ya proyectas, claro que siempre vas a ganar lo mismo. Por ejemplo, $1,000 todos los meses vas a ganar, pero lo que te costó ahorita $10 el próximo año te va a costar más. O bueno, tratando de ahorita los problemas económicos que están suscitando ahora, por ejemplo, esto que viene a ser la guerra con Rusia. Entonces, eso también nos ha dado un cambio fuerte que creo que todos conocemos. Por ejemplo, lo que es el aceite cambió de precio bastante. Entonces, creo que eso también hay que partir de esto. Entonces, para que tus hijos de igual manera tengan una correcta educación financiera, hay que empezar por nosotros. Y como te menciono, creo que Latinoamérica es bastante conocido sobre el mal gasto y claro, el ahorro es el problema. Como tú dices, hay varios factores, ¿no?, que están implícitos prácticamente ya para que haya este proceso de mal gasto. Uh-huh. Otra pregunta. En este caso, ¿cómo debería ser la práctica de los gobiernos, de las instituciones educativas en este concepto? Claro, yo creo que sería importante, ya siendo egresada de economía, yo creo que es muy importante que desde la escuela les ayuden a los niños a una materia, yo creo, porque por ejemplo tú siempre recibes las materias básicas, ¿no? Pero ya empiezas a estudiar de economía solo si estudias la carrera, de ahí no conocen. Entonces yo creo que los niños ya no es tan estable, o sea, ya no es que todavía tienen un criterio, pero de alguna u otra manera ellos pueden también dar su opinión dentro del núcleo familiar. Entonces creo que sería importante que las instituciones, o empezando desde el Estado, tal vez introducirlo así como una materia. Creo que es un poco complicado reformar todo esto de la ley orgánica de educación, pero creo que se podría empezar por cursos, ¿no? Porque al mencionar esto del mal gasto, ellos tampoco no es que tienen otro componente como para dividirlo para cursos. Entonces yo creo que empezar por cursos gratuitos, yo creo que podrían hacerse vínculos con lo que viene a ser, por ejemplo, el SECAP. Entonces, tratar de mejorar en ese sentido, como para que esta familia, que es prácticamente... La familia es un componente también muy importante de lo que viene a ser el PIB, que es la cuenta económica que das de un país, quitando de lado todo lo que viene a ser las costumbres, tradiciones, etcétera. Entonces, creo que ahí partiríamos para que de igual manera el Estado también empiece por este ahorro. No todos los padres de familia cuentan con los recursos necesarios para solventar la crianza de sus hijos. Claro. Algunos viven en la clase baja, se podría decir, y igualmente son responsables y quieren administrar ese dinero. ¿Cuál sería un tip, un excelente que nos podrías comentar? Claro, creo que antes de eso sería muy importante analizar esta estadística de lo que viene a ser la clase baja. Por ejemplo, ahorita según el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas nos menciona que el 32% de la población vive en esta clase baja que mencionas, que es, ellos viven, bueno, tú ya te denominas una persona o una familia bajo de la línea de la pobreza si ganas menos de $80. Y estas familias normalmente están compuestas por 4 personas, o sea, la mamá, el papá y sus dos hijos, ¿no? Y de igual manera hay familias que son monoparentales, por ejemplo, donde solo viven los dos, pero solo uno de ellos trabaja, que frecuentemente lo que más se ha visto es que el papá es el que trabaja, ¿no es cierto? Entonces estas personas, yo creo que por el mismo hecho de, y tal vez aquí vendría esa frase donde dice que uno nace pobre, pero si muere pobre es su culpa. Entonces estas personas también, al momento de nacer ya y tener su trabajo donde solo ganas $80, creo que para ellos también es bastante... un poco tienen esto lo que viene a ser el ahorro, ¿no? Entonces, porque ellos piensan que al ganar, porque si le divides entre días, ellos tienen $1.50 para ganar cada día. Entonces, creo que ellos son más conscientes de que no tienen que malgastar este dinero. Entonces, tal vez un tip, creo que para ellos sería esto de los créditos
porque uno saca un crédito, pero cada que pasa el año suben estas tasas de interés. Entonces yo creo que lo primero es que más bien adecúen su ingreso o busquen fuentes de empleo o fuentes de... Si no hay empleo, entonces de pronto algún emprendimiento o algo así para mejorar la situación de ellos, pero más no que se introduzcan esto que viene a ser los créditos. Listo. Muchas gracias, Talita. Creo que nos has dado un panorama amplio de cómo proceder como padre primerizo en estos aspectos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este podcast, Padres Primerizos.